Está en la línea con nosotros y le doy la bienvenida nuevamente aquí a Catherine Ampuero. ¿Cómo estás, Catherine? Muy buenos días. Estamos ya en comunicación con Catherine Ampuero. ¿Cómo estás, Catherine? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves esta situación? El caso de Alejandro Toledo. Hay dos temas aquí pendientes en realidad que creo que deberíamos comentarlo en extenso, ¿no? El caso de Alejandro Toledo, que ya está avanzando, que ya tenemos al menos una opinión favorable por parte del juez que ha visto esta causa, ¿no?, a favor del Estado peruano, indicando que hay argumentos suficientes para la extradición. Y lo otro es el caso de Vladimir Cerrón y el caso de los dinámicos del centro, ¿no?, que también está ahí avanzando, pues, y esto es saludable, es decir, que el Poder Judicial está haciendo su trabajo de la mejor manera posible, a pesar de los pocos, digámoslo así, de los problemas que enfrentan, no solamente en lo económico, en lo presupuestal, sino también en el apoyo a veces hasta político que se necesita para que esto avance. Sí, es verdad. Ayer hemos tenido dos noticias muy importantes de avance en cuanto a la lucha contra la corrupción. El primero vinculado al caso Toledo y el otro también vinculado al caso Richard Swim, que involucra Martín Vizcarra. también al expresidente de la República, Martín Vizcarra. En el caso del expresidente Alejandro Toledo, pues recordemos que él salió huyendo, fugando de la justicia a Estados Unidos en el año 2017. ¿Verdad? Y desde allí se inició pues todo un proceso de extradición, proceso que está durando 2 años y en donde la justicia norteamericana ya se pronunció el día de ayer, señalando pues que existe suficiente evidencia, suficientes elementos de convicción o probatorios que vinculan a Alejandro Toledo con la comisión de los delitos que se le está imputando. Si bien es cierto, él todavía podría en una acción dilatoria presentar una acción constitucional como por ejemplo un amparo, pero esto lo único que va a lograr es dilatar el procedimiento, el proceso por parte de Alejandro Toledo. Claro, porque básicamente ya la justicia ya se pronunció que esto sí amerita ser extraditado para que él responda ante la justicia peruana. Sí, Catherine, permíteme, sí, por favor, tenemos que ir a una pequeña pausa y volvemos contigo ya para analizar más en extenso este tema del proceso de extradición de Alejandro Toledo. Yo recuerdo perfectamente cómo se desarrolló el proceso de extradición de Alberto Fujimori y creo que podríamos tener algún tipo de relación que podríamos analizar sobre este tema y otros más que tú has comentado. Pero vayamos por partes, Catherine, porque creo que es importante conocer tu punto de vista respecto a la extradición de Alejandro Toledo. Yo recuerdo perfectamente de que el proceso de extradición de Alberto Fujimori pasó también por un tiempo estimado, ¿no es cierto? Y hay dos características. Primero, el análisis jurídico, ¿no?, que se tiene que hacer y que es propio, ¿no?, de lo que demanda un país requiriente. Y lo otro era el tema político, qué tanta intención había del país, ¿no es cierto?, de extraditarlo. Lo mismo estaría pasando con el caso de Alejandro Toledo. Ya tienes una decisión jurídica y él puede hacer uso de algunos recursos todavía para poder demorar, ¿no es cierto?, su proceso de extradición. Sin embargo, esto va justamente ahora al secretario de Estado, ¿no es cierto?, que es finalmente el que tiene la persona que va a decidir, y ahí ya es una interpretación más que nada política. ¿Tú qué crees que podría pasar en ese ámbito? Mira, ahorita ya básicamente depende solamente de la posición política que va a tener el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ahora, para que ellos den esta decisión política, el secretario de Estado de Estados Unidos tendría que autorizar ya finalmente lo que su poder judicial ha señalado. Podría pasar, no se establece un plazo en la norma, no está. Por eso justamente ya depende de la decisión política que tengan ellos, que lo podrían hacer en 1 año, 8 meses o menos tiempo, ¿no? O más tiempo, guardarlo, encarpetarlo, como se dice en el escritorio. Pero yo no creo que quiera Estados Unidos, digamos las autoridades políticas de Estados Unidos, pues dilatar más este proceso, porque se trata, uno, de un expresidente, donde ya su propio poder judicial, sus autoridades judiciales han señalado que existe suficiente evidencia que lo vincula con los hechos de corrupción, y existen muchos tratados de lucha contra la corrupción que se han firmado, y no creo que Estados Unidos quiera ser cómplice o tratar de evitar
la justicia, que Alejandro Toledo, responda ante la justicia peruana. Más aún que aquí está debidamente garantizado el respeto a un debido proceso, ¿no? Yo creo que la intención tendría que ser pronunciarse lo más rápido posible, porque no solo se trata de un expresidente, sino también se trata del caso Lavajato, del caso Odebrecht, que es uno de los casos más importantes de corrupción, no solamente en el Perú, sino en toda la región, y que incluso Estados Unidos ha tenido una participación muy activa en este proceso, porque no olvidemos que ellos fueron los primeros que suscribieron un convenio, un acuerdo con la empresa Odebrecht, en donde esta empresa corrupta, a partir de ahí, de este acuerdo, de este convenio que se firmó con la justicia norteamericana, es que empieza a reconocer todos los hechos de corrupción que ha cometido en los distintos países donde han tenido participación, y obviamente ahí estaba el Perú. Entonces ellos también tienen ese compromiso, no solo con el Perú, sino con toda la región en esta lucha contra la corrupción. Así que yo, sinceramente, tengo mucha fe, mucha confianza en que Estados Unidos, esta decisión política va a ser en luz verde y que él propiamente ya va a tener que retornar al país, ¿no? Como en el caso de Inostroza. Inostroza también, ya la justicia española se ha pronunciado que sí, existe la evidencia para que él venga a responder ante la justicia peruana, y él lo que ha hecho es dilatar el proceso presentando acciones constitucionales, ¿no? Acción de amparo, ¿no? Claro. Fíjate. Que podría darse el caso. Claro, pero en el caso de Inostroza, por ejemplo, es un magistrado, ¿no es cierto? En el caso de Alejandro Toledo estamos hablando de un expresidente. Ahora, no creo que eso pese para la justicia norteamericana, que es bastante draconiana respecto a estos casos de corrupción. Y yo creo que finalmente lo van a extraditar, pero no sé qué tanto podría pesar el hecho de que Alejandro Toledo es ciudadano norteamericano. Él tiene la doble nacionalidad, parece que no lo recuerdan en realidad, pero él junto a su esposa Elian Carr tiene la doble nacionalidad. O sea que eso no sé qué tanto pueda pesar en algún tipo de decisión de este tipo. Mira, yo creo que para la justicia norteamericana lo que va a pesar finalmente es que se trata de un expresidente vinculado a un caso emblemático de corrupción, que es el caso Lavajato o caso Odebrecht, y más aún el respeto que ellos deben de tener a su justicia, ¿no? Aquí ya sus propias autoridades judiciales han dado la luz verde, han aprobado, digamos, de que existe la evidencia suficiente y que él debe responder ante la justicia peruana. Yo creo que eso va a ser muy importante para el gobierno norteamericano, y también aquí, como ya se trata de una cuestión política, creo que el gobierno de nuestro presidente y aquí nuestro ministro de Justicia, Aníbal Torres, yo realmente a él lo veo sí comprometido con el tema de la lucha contra la corrupción. Ajá. Entonces aquí también va a venir estos contactos, estas coordinaciones que pueda hacer el ministro de Justicia, porque ya estamos entrando a un tema netamente político. Y yo recuerdo mucho, porque yo trabajé en la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, cuando se iba a extraditar pues a Alberto Fujimori. Esto ya partía de relaciones o coordinaciones que se hacían entre países. Desde claro. Exacto, entre países, entre autoridades políticas, ¿no? Así exacto, en Perú era del ministro la ministra de Justicia en ese entonces, ¿no? Dime, Catherine. Entonces aquí va a pesar eso. Claro, yendo a lo técnico, no sé si tú has podido leer el documento, la resolución de Thomas Gibson respecto a este caso de Alejandro Toledo. Yo he visto que hay temas que son denegados, ¿no es cierto? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque en el caso de Alberto Fujimori, porque cuando se produce la extradición, a él se le trae, ¿no es cierto?, por determinados tipos de delito, y luego se piden ampliaciones a lo largo de los años, ¿no es cierto?, para que se puedan iniciar procesos por otros delitos. En el caso de Alejandro Toledo, ¿qué has notado tú de esta resolución? Y si esto también tendría la misma lógica, ¿no?, partiendo de eso. Sí, recordemos que la extradición de Alejandro Toledo, él tiene dos procesos de extradición, el del caso Ecoteva, ¿no?, que fue el primer proceso que se inició en su contra por la adquisición de los bienes que él hizo, ¿no?, que tenía pues
la casa en Camacho, sus oficinas en Surco, su casa en Punta Sal, que implicaba el pago de la hipoteca. Esto fue lo que dio origen al primer caso Ecoteva, antes del tema Odebrecht. Ajá, Y aquí solamente claro. se abrió por el tema del lavado de activos, y hasta ese momento se desconocía la procedencia ilícita de los bienes. Hasta ese momento él no podía justificar de dónde había sacado el dinero para hacer estas onerosas adquisiciones, y ahí vinieron pues las muchas teorías de Toledo, ¿no? Que la plata me la dio, La suegra, la ¿no? obtuvo mi suegra, Sí, claro. porque, bueno, en fin. Después ya que vino el amigo, que también que se acogió a la colaboración Joseph eficaz. Maiman. Joseph Maiman, que él se la prestó, que él se la dio, en fin. Y luego ya explota el caso Lavajato, ¿no? A finales del año 2016, y ahí es donde esta empresa empieza a dar información, y ahí señala pues que dieron onerosas coimas a Alejandro Toledo para obtener la buena pro en obras muy importantes del país, en las más importantes del país durante su gobierno, y ahí estaba la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3. Sí. ¿No? Y también él está siendo procesado por por otras obras, no, otros tramos de la misma carretera interoceánica, que todavía no es parte del proceso de extradición, ¿no? Entonces ahora lo que ha hecho digamos, las autoridades judiciales estadounidenses es pronunciarse específicamente por lo que se ha solicitado la extradición, y solamente se va a poder procesar a Alejandro Toledo cuando venga por esos hechos, ¿no? Hechos de la interoceánica y hechos de Ecoteva, ¿no? Que están configurados como delito de colusión, ¿no? Y lavado de activos, respectivamente. Los otros casos que también está implicado Alejandro Toledo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la interoceánica, otros tramos, el tramo 1, me parece que es el tramo 4 con respecto a la empresa OAS incluso. Sobre esos otros casos, el gobierno peruano lo que va a poder hacer es pedir una ampliación de la extradición a las autoridades de Estados Unidos. Y nuevamente las autoridades judiciales de Estados Unidos van a analizar caso por caso los elementos que la justicia peruana presente, y se podrá ampliar en esa medida para que Alejandro Toledo pueda ser procesado también por esos nuevos delitos y esos nuevos hechos, ¿no? Pero siempre y cuando la autoridad norteamericana lo pueda autorizar. Exactamente como tú decías, disculpa que te corte para terminar la idea, exactamente como tú decías que está pasando en el caso de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori solamente autorizó el gobierno chileno el procesamiento por determinados casos. De esa humanidad, ¿no? Fue uno de esos. Exactamente, ¿no? Ahora, la justicia peruana también, durante todo ese tiempo que demoró, digamos, este proceso de extradición, fue solicitando la ampliación de la extradición, es decir, que Alberto Fujimori pueda responder ante la justicia peruana por otros hechos. Y ahí, por ejemplo, estaba el tema de la compra de armamento al gobierno ruso, ¿cierto? Que la justicia peruana dijo que sí, que se amplíe la extradición por esto, y recién el ministro de Justicia, Aníbal Torres, está reactivando eso para mandar al gobierno chileno, a la justicia chilena, para que también amplíen el cuaderno de extradición a Fujimori por este hecho, y él también pueda responder ante la justicia peruana por esta compra de armamento que se hizo en su momento de manera totalmente irregular, ¿no? Y hay evidencia abundante en este caso, porque así lo ha señalado también la justicia peruana, y ahora eso tiene que correr su trámite. No, claro, está bien, perfecto. Hay que recordarle justamente este tipo de procesos al público en general, y recordándolo también nosotros, porque este es un proceso que demanda homologación, que demanda además siempre esto de ir en consulta, porque una extradición, cualquiera diría, no, pues si ya lo tienes en el país, la justicia puede hacer lo que quiera con él. No, hay todo un proceso. Se entiende que la justicia norteamericana lo trae al país bajo ciertas condiciones, bajo ciertos criterios y cierto manto de defensa también, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Ojo, que cuando se hace un pedido de extradición, el país requiriente tiene que sustentar correctamente los cuadernos de extradición con ¿no? Si aparecen nuevas pruebas sobre hechos que se van descubriendo en el camino. No pasa solamente porque Alejandro Toledo venga por estos delitos, seguramente más le encontrarán
en el transcurso de cómo se vayan dando las cosas aquí, porque una vez que venga Alejandro Toledo se tiene que iniciar todo un proceso, ¿no? Donde se llamarán testigos, donde se recabarán más testimonios seguramente. Sí, a partir de la declaración que pueda dar Alejandro Toledo una vez que sea extraditada y venga acá al Perú a responder ante la justicia peruana, se pueden abrir incluso nuevas líneas de investigación por otros hechos, ¿no? Y entonces ahí es donde las autoridades peruanas solicitarán la ampliación de la extradición a las autoridades norteamericanas, y siempre y cuando ellas lo autoricen, Alejandro Toledo podrá ser procesado y eventualmente sentenciado por esos nuevos hechos, tal y como está sucediendo ahora con Alberto Fujimori. Y obviamente que sí, la persona que es extraditada, digamos, sí lo viene de alguna manera protegido jurídicamente, en el sentido de que nosotros no lo podríamos procesar por otras cosas, por otros hechos que no nos haya autorizado las autoridades norteamericanas. Eso es correcto. Y además tiene que haber hasta un símil en el tema de los delitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile siempre se decía, ¿no? Tiene que los delitos que se juzgan allá se tienen que juzgar aquí también, ¿no es cierto? Porque si no hay porque un requisito de la extradición para que proceda el requisito es de la doble incriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que los hechos que se le imputan sea delito aquí, como también sea delito, en este caso, en Estados Unidos. Y también está involucrado, por ejemplo, otros tratados internacionales. Yo recuerdo mucho cuando estuve en la Procuraduría que se estaba solicitando la extradición. Bueno, en este caso, el gobierno chino estaba solicitando la extradición de un nacional chino que estaba acá en el Perú. Pero nosotros, como país, denegamos ese pedido de extradición. ¿Por qué razón? Porque si lo extraditábamos, o sea, si aceptábamos la extradición de mandarlo a este ciudadano chino a su país para que responda ante la justicia, la pena que establecían los chinos para esta persona era la pena de muerte. Entonces nosotros no podíamos aceptar que lo lleven, porque de acuerdo a tratados internacionales que nosotros hemos firmado, nosotros no estamos... Defendemos la vida, ¿no es cierto? Defendemos la vida, no aceptamos ese tipo de condenas de pena de muerte. Claro, ¿cierto? porque además, perdón, estamos en la Corte de San José y eso todavía no se ha renunciado a eso, en realidad. Catherine, el tiempo es bastante tirano en realidad. Estamos viendo el caso de Alejandro Toledo y esto es importante siempre recordarlo, porque claro, esto todavía va a demorar teniéndolo en el país, pero ya hay una resolución que pues prácticamente va en ese camino y que seguramente va a acabar con la puesta acá en el país del expresidente. Y yo creo que aquí lo que pesa tanto para el Perú como para los estadounidenses en cuanto a delitos homólogos, ¿no es cierto? Esto de doble incriminación es el lavado de activos. Ahí no hay ni vuelta que darle, ¿no es cierto? Ellos absolutamente. Persiguen ese delito duramente, y también el delito ¿no? de colusión, que es el delito contra la administración pública. El delito de colusión también es un delito grave, tanto acá en nuestro país como en Estados Unidos. Ese es un delito federal, y hay que resaltar también... Y hay que resaltar también que las autoridades norteamericanas han resuelto rápido este pedido, porque sinceramente hemos pensado que esto iba a demorar más tiempo. Claro, algunas personas pueden decir 2 años, pero 2 años es mucho, pero en realidad 2 años en comparación con otros procesos, consideramos que ha sido un tiempo bastante razonable, ¿no? Bien, sí, pues sí hay que resaltarlo. Brevemente, el caso de los dinámicos del centro. Ahora tienes a Vladimir Cerrón prácticamente como cabeza de organización criminal y al margen de lo que ha hecho el fiscal ayer y lo que ha sustentado, el hecho de ser cabeza de una organización criminal ya te lleva a tener otras consideraciones para el Poder Judicial, así como otras sanciones y otras penas, ¿no es cierto? Lo que no me está quedando claro, Catherine, es por qué no se le está pidiendo para él la prisión preventiva, ¿no? Si ya hay esta nueva línea de acción del Ministerio Público. Sí, justamente esa es mi crítica a la fiscal que ha sustentado este requerimiento de prisión preventiva, porque ella requiere la prisión preventiva por 36 meses para a personas que están investigadas en esta investigación que se ha denominado la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Y ella pide prisión preventiva para algunos integrantes de esta organización criminal. Y cuando fundamenta el por qué pide la prisión preventiva, él fundamenta los elementos de convicción y su teoría del caso,
para ella, quien lidera esta organización criminal es Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Posible, pero resulta contradictorio que ella no pida la prisión preventiva para el líder de la organización. Pide para los miembros, pide para los integrantes, pero no pide para el que lidera, para que es el cabecilla, para que es el jefe de una organización criminal. Y creo que ahí hay una incongruencia en su requerimiento de prisión preventiva, que yo espero que en el transcurso de los días ella pueda reformular su requerimiento de prisión preventiva, porque de lo contrario, pues, se vuelve totalmente incongruente. Claro, es que es ilógico, ¿no? Es que es ilógico, pues, porque si tienes a la cabeza, lo primero que buscas es que la cabeza sea puesta a buen recaudo, ¿no es cierto?, de que se les corten algunas que se limite su rango de acción para proceder a investigarlo, ¿no es cierto? Y no solamente pasa con la prisión preventiva, pasa por aislarlo completamente para buscar en los otros extremos quienes podrían, por ejemplo, ser colaboradores eficaces que te lleven a que ratifiquen, por ejemplo, las imputaciones que se le hacen, ¿no? Sí, aquí puede corregir la fiscal, uno, reformulando su requerimiento de prisión preventiva para incluir en este requerimiento a Vladimir Cerrón como líder o cabecilla de esta organización criminal, como ella misma lo ha sustentado. O de lo contrario, un nuevo requerimiento de prisión preventiva en contra de Vladimir Cerrón. Personalmente yo me inclino por la primera para darle mayor coherencia a su teoría del caso. Y de esta manera, pues, el juez pueda, en todo caso, recoger sus fundamentos y evaluar de una manera más sistemática este requerimiento, ¿no? De tal manera pero claro, así pues, cumpliría cabalmente con todos los requisitos que ameritan un requerimiento como ese. No, claro, sería lo lógico, ¿no? Porque si le estás por dictarle prisión preventiva a otras personas de rango medio dentro de la organización, ¿cómo no le vas a dar prisión preventiva a la cabeza de la organización, que además es un político que tiene ciertas características, ¿no? Que podría, solo por lógica, ¿no? Claro, que podría poner en riesgo el debido proceso, ¿no? Bajo los criterios que se manejan. Así que nosotros hay que esperar, yo creo que la fiscal haga esta reformulación de su requerimiento, si es que quiere que realmente el juez pueda evaluar de manera satisfactoria el mismo, ¿no? Bien. Catherine, muchas gracias. Y en lo otro, solamente para culminar. Sí, lo de Richard Swing y lo de Miriam Morales, que por cierto está en el Congreso de la República. Ayer ella dijo que no tenía nada que ver con la contratación de Richard Swing. Eso fue lo que dijo. Sí, este es un avance muy importante porque ya la Fiscalía ha logrado formular su acusación penal, y no solamente contra Miriam Morales y Richard Swing, sino hay más de 17 investigados más. Y la acusación es por delitos contra la administración pública, como por ejemplo negociación incompatible, tráfico de influencias. También hay obstrucción a la administración de justicia, porque recordemos que en los audios que escuchamos, pues, querían cambiar las versiones, cambiar la información para que la fiscal no llegue a conocer la verdad. Y lo importante aquí también es que, además de pedir una pena privativa de la libertad en contra de estas personas, se están pidiendo una pena de inhabilitación, lo cual querría decir que Miriam Morales ya no podría ocupar ningún cargo público dentro de la administración pública, ya que ella ha ocupado diferentes cargos públicos dentro de la administración. Incluso se ha dicho de que ella ha sido contratada como asesora de un congresista dentro de la República. Si es sentenciada por esto, ella ya también no podría ser asesora de ningún congresista ni de ningún otro funcionario dentro de la administración pública. Así que también es otro avance importante. Se ha avanzado bastante rápido en este caso. Ya estaba una acusación, ahora lo que viene es un control de acusación para posteriormente tener el juicio oral y una sentencia. Bien, Catherine, muchas gracias por resumirlo así también, porque los casos judiciales son de por sí bastante extensos, ¿no? Tienen muchos hechos y líneas que se van presentando, ¿no es cierto? Avanzan considerablemente. Gracias a Catherine Ampuero, un fuerte abrazo para ti, muy amable.